Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Este es el segundo vídeo que hago de una serie en la que desmantelo la idea de que Muhammad está profetizado en la Biblia. Concretamente lo que abordo en este vídeo es el hecho que muchos musulmanes claman de que Isaías 42 es una profecía sobre Muhammad. Pero antes de entrar al trapo, antes de ir al vídeo, quisiera, a modo de introducción, hablar de una historia. Una historia basada en un documental que vi en Netflix hace muchos años. Y os cuento. Pensad. Estados Unidos, año 1994. La familia Barclay denuncia la desaparición del joven miembro de 13 años, Nicholas Barclay. La policía intenta encontrar a Barclay, pero no lo hace, no lo consigue. Pasa el tiempo, pasan los años y nunca encuentran a Nicholas Barclay. Y ahora llegamos al año 1997. ¿Qué ocurre? España. Una persona llama a la policía diciendo que ha encontrado a un chico perdido en una cabina de teléfono. La policía va a la cabina, recoge al chico y ya lo llevan a un centro de menores, y en el centro de menores el chico dice que es de nacionalidad estadounidense y que su nombre es Nicholas Barclay. ¿Qué es lo que pasa? A la policía se le encienden las alarmas, se ponen en contacto con la embajada norteamericana y la embajada norteamericana se pone en contacto con la familia Barclay y la familia Barclay viaja a España a recoger al joven Nicholas. Todos felices. Pero algo ocurre. La policía revisa bien el caso y se da cuenta de que hay datos que no coinciden para nada. La persona que han tomado como Nicholas Barclay es bastantes años mayor de lo que el original Nicholas Barclay debería ser. El color de cabello y el color de ojos de la persona que han visto y han confundido por Nicholas Barclay no coincide con el del original. Y encima, la persona que han tenido en el centro de menores ni tenía acento norteamericano ni español, sino francés. ¿Qué ha pasado? ¡Boom! Investigan el caso y se dan cuenta de que la persona que han confundido con Nicholas Barclay es un impostor llamado Frederick Purdin, un experto impostor que se ha hecho pasar más de una vez por otra persona y se ha llevado muchos beneficios. Moraleja de la historia: una mentira se puede colar como verdad cuando se cuela dentro de una narrativa que es verdad. Y en el caso de la afirmación islámica de que Isaías 42 es una profecía sobre Muhammad, cuela por negligencia a la hora de entender bien lo que es Isaías 42 y también porque se cuela dentro de la Biblia. Y lo que voy a hacer con Isaías 42 es lo mismo que hizo la Interpol con Frederick Purdin. Análisis, búsqueda y captura. Eso es lo que voy a hacer con esta afirmación islámica sobre Isaías 42. Bien, a estas alturas del vídeo, yo personalmente recomiendo hacer pausa y leer Isaías 42 para saber bien de qué estoy hablando. Pero si por lo que sea no vais a hacerlo, no pasa nada, podéis seguir con el vídeo y yo creo que entenderéis bien lo que voy a explicar. Y bien, antes de entrar en materia, es bueno saber qué es lo que afirman concretamente los musulmanes respecto a Isaías 42. Pues bien, ellos se basan en la idea del versículo 1, que habla de un siervo, y conectan el siervo con Muhammad, y lo justifican con la narrativa que hay en los versículos que van del 10 al 13. Y los versículos del 10 al 13, ellos concluyen con lo siguiente. Hay una referencia a un cántico nuevo. Para ellos, un cántico nuevo es la instauración de una nueva ley, de una nueva religión. La Sharia, el Corán, lo que queráis. Luego, hay referencias a Cedar y Sela, que para ellos son referencias a Arabia y por lo tanto a Muhammad. Y tercero, hay referencias a temas bélicos, y esto también trazan paralelos con Muhammad. No os preocupéis, voy a abordar todo eso con detalle. Empiezo con la identidad del siervo, porque la identidad del siervo no solo se construye en el capítulo 42, sino a través de todo el libro de Isaías. Y es más, diría que hasta con todo el libro de la Biblia. Pero bien, analicemos. Los musulmanes, que una vez más, cuando tienen que citar la Biblia para sacar una conclusión que les beneficie a ellos, necesitan hacerlo divorciando el texto de su contexto. Se olvidan de que el libro de Isaías dice muchas cosas sobre el siervo escogido. Una que quiero destacar es que el siervo escogido tiene el título de El Gibor, es decir, Dios poderoso. Si vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6, podemos leer lo siguiente sobre el siervo de Dios. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado,
y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso. Y si hay alguna duda sobre esto, el título de Dios Poderoso se repite en Isaías capítulo 10, versículos 20 a 21. Mirad, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, es decir, Yahweh, el Santo de Israel, que precisamente así llaman los demonios a Jesús. Lo hago como inciso. Sigo con el texto. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso, el Gibor. Queda claro, el siervo escogido es Dios y se cumple en Jesús. De hecho, el Nuevo Testamento cita estos pasajes. No creo que los musulmanes quieran asumir que Muhammad es Allah. Pero si cogen un trozo de Isaías 42, también deberían coger Isaías capítulo 9 y también capítulo 10. Y no solo eso, el siervo escogido es un siervo sufriente, y con esto me refiero al famoso capítulo 53 de Isaías. Muhammad no fue la propiciación de nadie. Mirad si no los versículos 10 y 11 del capítulo que acabo de decir. Dice lo siguiente: cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Claro, cargará las iniquidades de ellos. Y por último, y respecto a la identidad del siervo escogido, debería ser israelita. Esta es una narrativa que está en todo el libro de Isaías, pero concretamente especificada en los capítulos que van del 40 al 55. Precisamente, en el capítulo 42, versículo 6, podemos ver que el siervo debía lidiar con los israelitas primero y con los gentiles después. Leed conmigo. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Lo veis? Al final de este texto podemos ver que el siervo hace un pacto con el pueblo, y luego es luz para las naciones. El pueblo es una palabra singular, las naciones es plural. El pueblo se refiere a Israel, y el contexto así lo dice. Por eso es que en el versículo 19 del mismo capítulo hay un siervo ciego. Pero hay otro siervo además que cura la ceguera, y ese está en el versículo 7. Es decir, el Mesías debía primeramente restaurar a Israel. Y en los evangelios vemos cómo Jesús se centra en la nación de Israel, pero una vez que ha resucitado y abierto el camino al Padre, manda a sus siervos, judíos, a predicar el evangelio a las naciones, bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el final que podemos ver en cada uno de los evangelios, de formas diferentes, con diferentes estilos, pero básicamente es la misma conclusión. Cada uno aporta un toque diferente, pero como he dicho, básicamente terminan igual, con esta narrativa de ir a todas las naciones y a predicar el evangelio en nombre de Jesús. Y ahora desmantelo lo de Cedar y Sela como referencias a Arabia y por lo tanto a Muhammad. Y lo hago rápido, dos cosas. Primero, no es una referencia exclusiva a un lugar geográfico en concreto, sino que es un llamado a todo habitante de la tierra a alabar al Señor. Mirad el versículo 10. Dice: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad su alabanza desde los confines de la tierra. Queda claro, no es exclusivo de un lugar, sino para todos los confines de la tierra. Y segundo, las referencias a Cedar y Sela no son necesariamente referencias a Arabia. Si miramos Jueces capítulo 1 versículo 36, podemos ver que hay un lugar llamado Sela y que está en la tierra de los amorreos. Esto no es Arabia. Y si vamos a Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 7, podemos ver que Sela es un lugar en la tierra de los edomitas. Por lo tanto, la verdad, cero patatero al intentar forzar al texto a decir que el siervo sería de Arabia. Porque el texto que acabo de leer, o los textos, ni hablan de la nacionalidad del siervo, ni se refieren concretamente o necesariamente a Arabia, sino más bien la conclusión es que es una invitación a todos los habitantes de la tierra a alabar al Señor. Y en cuanto a los dos restantes, belicismo y cántico nuevo como una especie de referencia a la instauración de una nueva ley, caen por su propio peso.
Por ejemplo, la idea de que Isaías 42 se cumple con Muhammad porque el versículo 13 habla de guerra conlleva 3 problemas. El primero, esto confirma que el Islam se propagó a través de la violencia. Bueno, allá ellos. Segundo, Isaías 42, versículo 13, no dice que el siervo hará la guerra, sino el Señor. Y tercero, la idea de guerra tiene su cumplimiento en el versículo 25, donde la narrativa del capítulo deja claro que aquellos de la nación de Israel que rechazan al Mesías conocerán la ira de Dios. Y a mi parecer, las referencias a fuego en la ciudad tienen total sentido a la luz del ataque a Jerusalén por parte del Imperio Romano con Tito al mando en el año 70-71. Y lo de Cántico Nuevo, como si fuera la instauración de una nueva ley o una nueva religión, he de decir que los profetas no podían profetizar separándose de la ley dada a Moisés, y Jesús encaja a la perfección, porque él vino a traer un nuevo pacto, no a costa de rechazar la ley de Moisés, sino de cumplirla. En el caso de Muhammad, él trajo algo que en algunos casos hasta parece parecerse, pero en realidad no. Los principios de la Sharia se alejan absolutamente de la fuente. Y con esto puedo decir que Isaías 42 ha sido desmantelado. Pero tened en cuenta esto. La idea errónea de que Isaías 42 habla de Muhammad se ha permitido por negligencia nuestra, de los cristianos. Es mi opinión, pero creo que muchos de nosotros nos hemos preocupado poco de los casi 2.000 millones de musulmanes que ven en la Biblia lo que no hay. La negligencia se paga. ¿Os acordáis de la historia que os he contado sobre la familia Barclay y Frederick Bourdin? El impostor de Bourdin se salió con la suya por no poner atención a detalles que eran clave. Y bien, dicho todo esto, me gustaría animaros a que uséis esta información para llevar el evangelio a otros musulmanes. O si por ejemplo sabéis de otros cristianos que puedan beneficiarse y que lo usen con otros musulmanes, hacedlo, pasadme información, hacerles llegar mis vídeos, copiar el link, lo que sea. Os invito también a suscribiros a mi canal, a darle like, a comentar, lo que sea, porque esto fomenta el canal y llega a musulmanes. Muchos de ellos vienen a mi canal y me hacen comentarios. Y luego lo que pasa está en las manos del Señor, pero al menos algo les ha llegado y es importante. Estas acciones que vosotros podéis hacer son cruciales e importan mucho. Me imagino lo que muchos de vosotros estáis pensando. Seguramente se os ha calado en vuestra cabeza la idea de no solo falló la policía, sino la madre, la familia de Barclay, que identificó a un niño falso como si fuera el suyo verdadero. El documental es un poco extraño, aquí hay muchas cosas que se van de mano. Frederick Bourdin fue con esa familia, dijo que en realidad mataron a Nicholas, pero nunca se encontró el cuerpo y no hay ninguna conclusión certera al respecto. Esto no lo digo porque os anima a ver el documental, a mí me gustó personalmente, pero lo digo porque sé que ha abierto lo que podría ser una especie de historia que nos ha cerrado. Pero bueno, allá vosotros. Como siempre, haré más vídeos y nos vemos aquí, en Fe y Cerebro. Hasta otra.